A todos. Hoy es el 21 de octubre del año 2024, son las 6:41 y vamos a empezar entonces con el caso clínico que ustedes han compartido, el grupo 2 de un paciente con patología respiratoria y acompañados del profe doctor Duquebot, vamos a empezar el proceso. Pero antes del proceso yo quiero compartirles, le voy a pedir a nuestro GPT que nos comparta unas reflexiones. Vamos a ver qué nos va a decir el profe. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a decirle al profe doctor Duquebot, anexamos una historia clínica, un paciente
para que usted nos acompañe en el análisis, proceso diagnóstico. ¿Quiere usted con esto? Pregunte a un estudiante. Bueno, muchachos, ¿cuál sería? Yo les preguntaría antes de que el profe pregunte a los representantes del grupo, ¿cuál sería la primera parte después de tener la historia clínica como la que han elaborado? ¿Cuál sería el primer paso? Cualquiera del grupo. Ah, no, aquí está preguntando Laura Camila Peñalosa. Laura Camila, ¿cuál sería la primera etapa, el primer momento después de tener la historia clínica? Laurita. Doctor, qué pena, es que ella tuvo una emergencia como familiar y tuvo que salir ahora de clase, entonces yo me imagino que ella se comunicará luego con usted. Listo, entonces alguno del grupo, por favor, me la reemplaza. Voy a poner aquí que Laura no vino, Laura no está. Doc, ¿Ya llegó Laura? ya me voy a conectar. Listo, cuéntame. ¿Cuál sería la primera parte, del proceso diagnóstico, según la propuesta de quien les habla? Profe, pues sería analizar como toda la información recolectada. ¿No? ¿Cuál es la propuesta que nosotros tenemos en lo que les he transmitido? ¿Qué es lo primero después de tener la historia clínica? Ese primer momento. Doc, qué pena, ¿me puede repetir? Es que no le escuché. ¿Cuál sería la primera? Ya tenemos la historia clínica. ¿Cuál es el primer punto del análisis de todo el proceso que propone quien les habla? El resumen de los datos positivos. Muy bien, muy bien. La primera parte, resumen de datos positivos. ¿Listo? Entonces vamos a decirle al profe Duquebot. Muy bien. Entonces el profe Duquebot, obviamente, aquí está. Entonces el profe nos está diciendo que algunos datos positivos es un paciente de sexo masculino de 68 años de edad con antecedentes de POC de larga evolución, exacerbaciones previas, disnea progresiva, actualmente severa con cianosis y uso de músculos accesorios. Aquí está, pongámosla a ella. La siguiente pregunta sería, antes de proceder con el profe doctor Duquebot, ¿les parece bien que estos son los datos positivos del paciente o falta algún dato que sea relevante, importante, muchachos? Antes de continuar. ¿Ah? Doc, ahí están completos. ¿Están completos? ¿No falta ninguno? No, no sé si de pronto alguno de mis compañeros pueda ver, pero para mí está completo. Muy bien. El siguiente paso, o sea, el paso 2, ¿cuál sería?
¿Cuál sería después de tener como el mapeo de los datos positivos del paciente? Andrés Matero Ariza, ¿cuál es el segundo paso del proceso diagnóstico? ¿Qué es lo que se pide? Andrés, Sí, señor. Qué pena, ¿sí? disculpe. Tranquilo. ¿Cuál es el segundo paso del proceso diagnóstico? ¿Qué se hace después de mapear los datos positivos del paciente? Las hipótesis diagnósticas. ¿De una vez o antes de eso hay algo más? El examen físico. No, señor. No, ese está en el resumen de datos positivos. ¿Quién le quiere Identificar ayudar? el problema. Identificar el problema, no debería. Y bueno, entonces eso, mejor. Estamos todos de acuerdo que es identificación de problemas, que sería en forma de qué? En forma de identificación de qué? Los grandes qué? ¿Qué identificamos en Síntomas. los grandes síndromes? Sí, serían signos, síntomas, agrupados ojalá en síndromes, síntomas, ¿cierto? Muy bien, entonces, la segunda parte, después de mapear los datos positivos del paciente, es identificar los grandes síndromes, o sea, todos los que ocurren en el paciente. ¿Cuáles son los grandes síndromes? Escucho. ¿Cuáles serían los grandes síndromes identificados en esta paciente? Escucho. Síndrome de insuficiencia respiratoria, síndrome infeccioso. Bueno, entonces vamos a poner, digamos, un síndrome infeccioso que pulmonar o qué. ¿Ah? Insuficiencia respiratoria, aguda o crónica. ¿Ah? ¿Qué, Agudo. qué otro síndrome? Constitucional. Si tiene síndrome constitucional, el paciente viene perdiendo peso, el apetito, hiponorexia, pues no lo vi en la historia clínica. Síndrome obstructivo pulmonar crónico, doc. Ah, perfecto, síndrome obstructivo, me parece bien ponerlo. También podríamos hablar de síndrome hipoxémico. Estaría de pronto dentro del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Sí o no? Ok, y también se puede ver el síndrome de dolor torácico. ¿Tiene dolor torácico el paciente? No lo vi. No lo vi. Y de pronto como síndrome, ¿qué tal como síndrome de tórax, digamos del examen físico del tórax? Es un paciente que tiene tórax en tonel, que está hiperinsuflado, que tiene hiperresonancia según a la percusión. ¿Cómo se puede llamar eso? Ese síndrome. Pues uno puede ser el síndrome obstructivo pulmonar, pero ¿qué otro síndrome puede ser? ¿Ah? Si quieres, llamémoslo síndrome de atrapamiento de aire, ¿no? Digámoslo así. ¿Es un neumotórax? ¿Ustedes creen que hay un neumotórax? ¿Ah? ¿Qué piensan? ¿Ustedes creen que el EPOC como tal es un síndrome? Escucho. ¿EPOC como tal es un síndrome?
Más bien es una patología, ¿no es cierto? ¿Y qué opinan del paciente que tiene disnea, que tiene edema de miembros superiores, que tiene ingurgitación yugular? ¿Cómo se puede llamar eso? Insuficiencia cardíaca. Sí, síndrome ICC. Yo estoy de acuerdo con usted. Síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces pongamos estos síndromes, pongámoslos así. Síndrome infeccioso pulmonar podría ser. Síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, para gente que está con una saturación muy baja, que tiene cianosis, que tiene disnea. Síndrome de disnea crónica agudizada podría ser. Síndrome obstructivo pulmonar crónico, síndrome de atrapamiento de aire y síndrome de falla. Entonces vamos a ver qué nos dice el profe Duquebot. Muy bien. Vamos a preguntarle al profe Duquebot si cree que estos síndromes están bien o pues él ya dijo que sí, pero hoy puede tener otro enfoque. Preguntémosle a ver si él tiene otro enfoque diferente a esos síndromes que hemos dicho nosotros. Entonces él dice, antes de preguntarle al profe o para que continúe el proceso, vamos a decirle al profe, continuemos la tercera etapa, paso 3. Vayan pensando, paso 3. No estoy. Vayan pensando cuál es el siguiente paso. María Camila Carvajal, ¿podría indicarnos cuál es el tercer paso en el diagnóstico, o sea, en ese proceso de diagnóstico según mi versión? ¿Qué sigue después de enfocar el paciente sindromáticamente? ¿Cuál es el siguiente paso? María Camila. Sí, Doc. Dale. Estoy pensando, espera, Doc. Tranquila, dale, tranquila. El paso 3, ¿cuál sería? Iríamos ya enfocados a la parte diagnóstica. No sé si es lo de diagnósticos diferenciales o ya como tal el diagnóstico. Sí, no, diagnósticos diferenciales, ¿no? Me parece muy bien, María Camila. Efectivamente, es ese, según síndromes identificados. Sí, esa es la siguiente etapa, escoger los síndromes que identificamos
y darle diagnósticos diferenciales. Vamos a ver qué dice el... Muy bien. Listo, María Camila. Coloca uno, dos o tres diagnósticos diferenciales del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. ¿Cuál sería el primero a considerar? Doc, podremos pensar en un neumotórax. ¿Listo? ¿Qué más? También podemos pensar en una neumonía, ¿no? Perfecto, muy bien, sí, totalmente válido. ¿Qué más? Embolismo pulmonar. Perfecto, válido totalmente. Eh, ¿Qué más? Una bronquitis crónica. O sea, sería un EPOC, pero descompensado ya, ¿no es cierto? Como Sí, tal, señor. un EPOC descompensado. Muy bien. Coloquemos el otro, que sería el síndrome broncoobstructivo, los diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los más importantes? ¿El más importante cuál sería? ¿Cuál sería, Camila? Ahí lo tienes a la mano. El paciente tiene el diagnóstico. ¿Cuál sería? Un EPIT. ¿Un EPIC o un EPOC? No, un EPOC. Sería un EPOC, ¿cierto? Síndrome broncoconstrictivo sería el EPOC y de pronto diagnóstico diferencial sería un asma bronquial, digamos, como diagnóstico diferencial. El paciente ya tiene un diagnóstico que es claro. Muy bien. Y el otro sería el síndrome, dejemos ese, el síndrome de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles vamos a poner? ¿Qué vamos a pensar ahí con ese posible diagnóstico? ¿Por qué el paciente puede estar haciendo una falla cardíaca? ¿Cuál sería el primero? De insuficiencia podría ser. Espera, Acuérdense que para falla cardíaca tenemos la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía valvular, la cardiopatía isquémica, y una, las congénitas, las miocardiopatías o el cor pulmonar, por ejemplo. ¿Cuál sería en este caso? una insuficiencia cardíaca aguda descompensada. ¿Pero de qué origen? ¿Por qué Mm, causa? Porque el paciente no nos ha dicho que es hipertenso ni nada, pero tiene un diagnóstico de larga data de cuál es el diagnóstico principal, el EPOC. el EPOC. Entonces sería un cor pulmonar, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ponerle estos al bot a ver qué nos dice. Muy bien, ahí va contestando. Efectivamente, los diagnósticos están bien fundamentados. Vamos a poner el...
Marianita, ¿cuál es el siguiente paso? Paso 4. ¿Cuál sería? Doc, pues yo creería que ya sacar las conclusiones diagnósticas. Voy a ponerle tal cual tú dices, a ver qué dice el profe. Conclusiones diagnósticas. Ese no es el siguiente paso, pero pongámoselo ahí a ver qué nos dice él. Si está bien enfocado, debe... No, como dice que no. No, Profe, ese no es... Profe, por favor. Ah, bueno. El siguiente paso es correlacionar clínicamente los hallazgos con la fisiopatología, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la fisiopatología principal? ¿De qué estamos hablando acá? ¿Por qué la clínica del paciente? Nasli Juliet López. Nasli, Sí, Doc. ¿quieres de pronto darnos un poquito de la correlación fisiopatológica antes de avanzar un poquito en lo que el proceso diagnóstico pretende? ¿Cuál sería la explicación fisiopatológica del principal síntoma del paciente, que sería la disnea, la cianosis y todo lo que el paciente está haciendo? Por broncoconstricción, Doc. Entonces, digamos que una es la broncoconstricción, está bien, estamos de acuerdo. ¿Qué más? Se estaría comprometiendo en la fisiología pulmonar. La ventilación perfusión, la difusión, la vascularización pulmonar. ¿Cuál estaría comprometiéndose ahí en este paciente? ¿Ah? Paciente con EPOC, posible infección. Claro. Dime. Doc, pues iba a decir ahí lo que usted debe construir, que fue como la ventilación y pues eso hace que haya mala también perfusión, ¿no? Si en principios hay áreas mal ventiladas, bien perfundidas, que terminan produciendo hipertensión pulmonar también, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la sobreinfección en el paciente posible afectaría tanto ventilación, perfusión, como la difusión, ¿no es cierto? Porque el paciente Sí, tiene señor. secreciones bronquiales, inflamación alvéolo capilar, que en últimas compromete eso. Vamos a ver qué nos dice el profe.
voy a tratar de que, a ver, es muy frecuente que con un paciente que usualmente consulta al servicio de urgencias por un EPOC, los médicos cometan errores, cometan sesgos, y siempre piensen que el paciente tiene un EPOC y que lo que tiene es una descompensación del EPOC, una exacerbación, le ordenan nebulizaciones, en el mejor de los mundos corticoides venosos, y no piensan en nada más. Entonces voy a preguntarle al profe, quisiera que nos hiciera reflexión sobre los sesgos cognitivos en estos casos, de pensar en que un paciente que tiene historial de POC, con este cuadro, pensemos inmediatamente en que es una descompensación del EPOC. Vamos a ver qué consideraciones hace él, porque son cosas que debemos evitar, ¿sí? Debemos evitar siempre, siempre, porque, y no cometer pecados con eso. Entonces, él empieza a tener, a hacer las consideraciones de los sesgos más comunes que utilizamos los médicos, como es el sesgo de anclaje, el sesgo de confirmación, y vamos a mirar acá.
¿Cuál sería el siguiente paso antes de las pruebas para clínicas, muchachos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería? Francisca Yajaira Ocoro. Francisca. Sí, señor. Francisca, ¿nos quieres compartir las leyes que hemos promovido que más frecuentemente debamos utilizar para hacer diagnósticos de precisión? ¿Las quieres enumerar, las que te acuerdes o las que conozcas? Me acuerdo que está la ley de lo más frecuente. Sí, perfecto, Francisca. Está Ley de lo más frecuente. ley de prioridad. Ley de la prioridad, perfecto. Ley de Agatha Christie, se nos Eso, perfecto, muy bien. Y ya. No me acuerdo. ¿Alguien del grupo quiere recordar otras leyes? Perdón, se me borró. Muy bien. Entonces, acuérdense, ley de la parsimonia, falta la ley el teorema de Bayes, que vamos a ver que lo explique. La ley de Jicán, creo que es una parsimonia invertida. Vamos a repasar las leyes. Son leyes que debemos aplicar antes o en las consideraciones de los diagnósticos más probables que consideremos que el paciente tiene. Ya hemos ido, perdón acá. Entonces aquí están las leyes. La ley de lo más frecuente, que es de acuerdo a la epidemiología, en este caso, es lo que piensa es en un EPOC, es lo primero que se tiene que pensar, un EPOC descompensado. La ley de prioridad es la ley de lo más grave, el EPOC es igualmente grave, pero también tenemos que pensar en diagnósticos como el embolismo pulmonar y neumotórax, que los hemos venido contemplando. La ley de Agatha Christie, acuérdense que básicamente es pensar como en términos de una novela policíaca, donde pensamos que la escena del crimen es el pulmón, la parte de lo que es el bronquíolo alvéolo, el arma homicida puede ser la broncoconstricción, la infección y algunos cómplices, como sería el cigarrillo, la edad, la ley de la parsimonia, que es la ley de la navaja de Occam, donde básicamente una sola patología explica todo, que es la ley de lo más simple. Entonces es pensar que todo lo que el paciente lo está quejando, pues básicamente es una sola patología, posiblemente el EPOC, la descompensación del EPOC, lo que posiblemente esté dando el paciente. La ley de Kikan, esta ley dice que el paciente puede tener tanto enfermedades como quiera, o sea, ya es lo contrario a la parsimonia, que uno puede pensar que el paciente tenga EPOC, pero también puede pensar que tenga una cardiopatía de otro origen, puede pensar que además tenga un tromboembolismo pulmonar, no necesariamente el EPOC descompensado con sobreinfección, eso dice la ley de Kikan. La ley de la confirmación, básicamente es confirmar, es asegurar suficientes datos y pruebas que respalden, es decir, no debemos conformarnos con una sola hipótesis, necesitamos evidencia objetiva como pedir exámenes de laboratorio, y aparecen otras como la ley de la variabilidad individual. Dice, aunque ciertas patologías tienen manifestaciones típicas, cada paciente puede expresarse clínicamente de una manera diferente. Y la otra creo que no la está trayendo acá. Aparece otra ley que es el teorema de Bayes. Vamos a ver que nos le explique el teorema de Bayes. Muy bien, ustedes en el grupo tienen
paraclínicos, ¿ustedes tienen paraclínicos o vamos a pedir que los paraclínicos nos los inventemos? Muchachos. Pues a ese paciente sería mandarle un hemograma, Sí, una PCR, radiografía de tórax, yo le mandaría unos gases arteriales. perfecto. Si se puede mandar hemocultivo, excelente por el proceso infeccioso, para dar una terapia más dirigida. Sí, sí, pues si es un cuadro de Eh, insuficiencia respiratoria, podría estar en cuadro de septicemia. Muy bien. Bueno, aquí para terminar leyes, mire lo que dice el teorema de Bayes. Dice, permite actualizar la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad después de realizar una prueba diagnóstica, considerando la probabilidad previa y la precisión de la prueba, sensibilidad, especificidad. En términos sencillos, Bayes nos ayuda a calcular la probabilidad posterior de que una enfermedad esté presente con base en la probabilidad previa y los resultados de una prueba diagnóstica. La fórmula del teorema de Bayes, aquí está, se expresa la probabilidad de que una enfermedad es igual a P, que es enfermedad resultado. La probabilidad posterior de que un paciente tenga una enfermedad, el P es el resultado, es la probabilidad de que la prueba sea positiva, si el paciente realmente tiene la enfermedad, que es sensibilidad. La probabilidad previa de que el paciente tenga es basada en la prevalencia de la enfermedad en la historia clínica, y la probabilidad de que un resultado sea positivo en la prueba depende tanto de sensibilidad como de especificidad. Eso es básicamente, y aquí lo trata de explicar. El teorema de Bayes nos recuerda que una prueba diagnóstica no tiene valor absoluto. Su interpretación depende de la probabilidad previa de la enfermedad. En este paciente, si pensamos que el EPOC es muy probable, una prueba diagnóstica con alta sensibilidad y especificidad puede confirmar o refutarla. ¿Cuál sería, por ejemplo, el examen, de acuerdo a esto, que nos puede hacer pensar que definitivamente es un EPOC? ¿Cuál sería el examen ideal o qué examen? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería examen que tiene alta sensibilidad, alta especificidad para un paciente con EPOC, por ejemplo? ¿Qué le La pedirían? espirometría. Ese es un examen muy importante. Desafortunadamente en los hospitales no lo toman, pero ese examen. ¿Qué otro examen podría servir muchísimo para darnos, para diferenciar, por ejemplo, que el paciente no tenga un EPIT o que no tenga un tromboembolismo, que nos puede ayudar mucho también? ¿Cuál sería? Unos rayos X de tórax. El rayos X lo que pasa es que tiene relativamente, sobre todo, baja especificidad. Y de pronto mejor que un rayos X, ¿qué sería? ¿Un TC de tórax? Eso, un TAC de tórax. Estoy completamente identificado, el TAC nos ayuda muchísimo. Lo que pasa es que digamos que lo más barato, lo más rápido es tener de pronto una radiografía de tórax, de pronto hacer la espirometría. Es un paciente que hay que tomarle un electrocardiograma. Como dice aquí, hay que tomar una gasometría arterial, ¿cierto? Entonces vamos a ver las consideraciones que hace el profe acá.
Caterine Jiménez. Cate. Sí, doctor. Estamos llegando casi que al final. Lo ideal la próxima vez es que tengamos para clínicos ahí listos que se los anexemos y esa parte también la hagamos con el profe ahí en la interacción. Conclusiones diagnósticas, Kate, ¿cuál es la propuesta que hemos hecho para las conclusiones? ¿Cuáles son las conclusiones diagnósticas entonces? Entonces, empecemos, el sindromático serían los ya mencionados, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, señor. Diagnóstico etiológico, Caterine. ¿Por biomasa? ¿Cuál es? Por biomasa. ¿Qué es eso? Pues por la exposición al humo, para el EPOC. Entonces pongámosle exposición. Él era fumador, ¿no? Paciente. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, doc. Déjeme yo. Listo. Tabaquismo, ¿qué más? Listo. ¿Qué otro etiológico? Digamos tabaquismo como etiológico de POC. ¿Qué más? Etiológico del proceso sobreinfeccioso. ¿Cuál sería el etiológico? El germen más común. ¿Cuál es el germen más común que ocasiona sobreinfección en todos los pacientes? Kate. Estreptococo pneumoniae. Sí, muy bien. Streptococo pneumoniae es el germen más común que ocasiona. Listo. Ese es el Streptococo pneumoniae de la neumonía. Muy bien. Etiológico de la falla cardíaca. ¿Cuál sería? Ya lo habíamos mencionado por allá arriba, ¿no? Que dijimos que el paciente tiene un EPOC, después del EPOC es lo que hace y luego hace la falla. ¿Qué ocurre después del EPOC? El cor pulmonar. Sí, muy bien, perfecto, Kate. Cor pulmonar de el falla cardíaca. Esa es la etiología de la falla cardíaca. Muy bien, listo. Esos son los etiológicos. ¿Cuáles son los diagnósticos sindromáticos, etiológicos, topográficos? Kate. ¿Cuál es el órgano afectado? Pulmones. Pues sería pulmón. ¿Qué parte del pulmón? Sería localizado, difuso. 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 Que son ambos. Listo. Perfecto. Difuso. Pongámoslo pulmón difuso. Diagnóstico específico, ¿cuál sería? EPOC. EPOC. ¿EPOC qué? EPOC. Compensado. Descompensado. Con proceso agregado qué? Infeccioso. Infeccioso. Listo. Tocaría clasificar de pronto el gol, pero pues no tenemos espirometría y no sabemos las exacerbaciones, ¿cierto? El gol no sabemos cuál es. Pongámoslo así a ver qué nos dice él. Si alguien quiere mencionar algo más, perfecto, bienvenido. Pero me parece que lo que dijo Kate en general está bien. Sindromáticos, los que ya dijimos, suficiencia, infeccioso, broncoconstrictivo, falla cardíaca, etiológico, tabaquismo, estreptococo pneumoniae, el cor pulmonar, topográfico, el EPOC descompensado.
Vamos a pedirle una reflexión para cerrar. Si alguien tiene algo para agregar al final, bienvenido. ¿Alguna observación, alguna recomendación? Esta es la reflexión que el profe hace. Bueno, muy bien. Vamos a cerrar. No sé si alguien quiera agregar algo, hacer alguna observación. La idea es que cada vez hagamos procesos más juiciosos, como dice el profe doctor Duquebot, hagamos procesos con una mente más abierta, con mucha reflexión, no siempre pensando en el primer diagnóstico para no cometer pecados. Entonces, no sé si alguien tiene algo más para agregar. Este proceso lo vamos repitiendo. Yo voy a mirar a ver si yo escojo el caso y se los mando a todos y a partir de ahí el grupo 3, por ejemplo, el siguiente, pues piensa en su interior, hace su proceso como lo hicimos hoy para que podamos, digamos, caminar un poquito más rápido con la reflexión que ustedes hacen y poner el profe a que nos ayude a hacer el proceso. ¿Alguna observación adicional, muchachos? ¿Suficiente? ¿Les gustó? No sé. ¿No hay observaciones? Bueno, muchachos, muchas gracias a todos. Vamos a detener la grabación.